Bueno, sabemos que esta semana se recuerda justamente el Día de la Prevención del Suicidio, por eso también estamos hablando sobre esta temática, y mientras empezábamos veía algunos comentarios que decían que estaba muy bueno el tema, ¿verdad?, que elegimos, y realmente nosotros queremos hablar de esto porque hablar de esto es prevenir, podemos prevenir el suicidio, y antes que nada queremos decir que vamos a tratar de poner la mayor dedicación para desarrollar el tema y sobre todo el respeto. El respeto porque pueden haber familiares de personas que han pasado por esta situación, o capaz que mucha gente también lucha con algún tipo de pensamiento negativo, y lo que queremos es que sepan, antes que nada, que queremos que puedan reflexionar, pero sabiendo que se puede prevenir y que podemos salir adelante. Si queremos transmitir desde el primer momento la esperanza de saber que se puede, que estamos a tiempo de pedir ayuda, y si sos un familiar de alguna persona que pasó por esta situación, también animarte y decirte que se puede, ¿verdad? Que se puede salir, que también el proceso de duelo sabemos que no es fácil, pero que con trabajo emocional, terapéutico y sobre todo con ayuda espiritual nosotros podemos salir de estas situaciones que a veces parece que no podemos. Pero antes de empezar, no sé si hay alguien que tiene su micrófono abierto, le pedimos a todos que puedan silenciarlo un ratito, saben que tienen el chat. Y bueno, para dar comienzo a nuestra capacitación, queremos compartir con ustedes un video que grafica un poco de lo que se trata esta temática. Así que les pedimos que puedan mirarlo con atención. Bueno, muy bien, espero que hayan podido ver el video y primeramente transmitir esta idea, ¿sí? No esperemos a que el vaso se derrame, sino que saber que estamos a tiempo. Hablar es prevenir, hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que sentimos, es importante que sepamos que se puede prevenir todas estas situaciones que pensamos en un primer momento que no vamos a poder salir, o pensamos que nuestros problemas no tienen una solución, pero realmente nos damos cuenta que cuando nosotros atendemos nuestro mundo emocional, ahí podemos salir adelante y que estamos a tiempo, ¿sí? Estoy compartiendo en pantalla nuestro PowerPoint, espero que se vea bien ahí. ¿Me puede decir Isaías, porfa, si se ve? Se ve súper bien, Viviana. Genial. Bueno,
Empezamos con esta información que no es menor. Cada 40 segundos alguien en algún lugar del mundo se quita la vida, ¿sí? Cada 40 segundos alguien toma esa decisión. Y también sabemos que el número es mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Estos no son datos menores. Aparentemente nosotros podemos decir, bueno, esto es algo esperable, o nos imaginábamos que podría llegar a ser así, pero tenemos que identificar también el porqué, ¿verdad? Generalmente los hombres tienen una forma de comunicación capaz que no tan abierta, hay algunos que sí la tienen, pero la mayoría les cuesta hablar de lo que sienten, de lo que les pasa. En cambio, se ve que en la parte femenina, las mujeres tenemos la tendencia también a hablar y expresar, lo cual no significa que se cumpla en todos los casos de esta manera, pero sí es necesario saber estos datos para poder diferenciar y para poder conocer también cómo funcionamos con respecto a las emociones que podemos llegar a experimentar, ¿verdad? Porque sabemos que antes de tomar la decisión de una persona quitarse la vida, tiene que haber un proceso, ¿sí? Un proceso en lo que son los trastornos mentales, en lo que es acumular situaciones, que principalmente lo que primero se piensa es que no hay solución, o que uno también a veces tiene que poder con todo, y no siempre nosotros vamos a poder solos, ¿sí? No siempre vamos a poder solos con las diferentes problemáticas que aparecen en el día a día, y es importante que lo sepas, ¿verdad? Que esto le puede pasar a cualquier persona, que no importa tampoco tu rango dentro de la institución, que no importa tampoco tu estatus social, ni tu carrera, ni preparación académica. Esto es algo que tiene que ver con el ser, y sabemos que el ser es igual, ¿verdad?, en todas las personas. Somos todos seres humanos, somos vulnerables ante diferentes situaciones, y lo más importante es poder entender que si pedimos ayuda a tiempo, entonces podemos prevenir diferentes tipos de trastornos, porque sabemos que antes de tomar esa decisión, generalmente la persona atraviesa un proceso, ¿verdad?, con un cuadro depresivo. A veces no se da. Hay situaciones donde la persona toma la decisión, lamentablemente, de quitarse la vida, pero no siempre está relacionada con la depresión. La mayoría de las veces sí, a veces se asocia a otro tipo de trastornos mentales, a otras patologías, pero lo que más sabemos, ¿verdad?, en cuanto a lo que tiene que ver con psicopatología, es que siempre, si la persona está en una depresión profunda y no hace tratamiento, no consulta con profesionales, entonces puede llegar a tomar estas decisiones. Por eso, antes de seguir, quiero que te preguntes, ¿sí? Quiero que te preguntes, ¿cómo me he estado sintiendo en estas últimas 2 semanas? ¿Sí? Pregúntate, ¿qué emociones, qué pensamientos han predominado en estas últimas 2 semanas en mi vida? Pregúntatelo. Y vas a identificarlos, ¿verdad? Si son pensamientos que tienen que ver con el poder seguir adelante, pensamientos que tienen que ver con la esperanza, o son pensamientos que tienen que ver con derrota, con angustia, con tristeza. ¿Por qué te digo en estas últimas 2 semanas? Porque uno de los indicadores para poder detectar la depresión a tiempo es saber que la persona, para empezar a pensar en una depresión, tiene que haber transitado 2 semanas mínimo el estado de ánimo triste de manera continua. Eso es lo que nos dicen los manuales de psiquiatría, que son los mismos que utilizamos los psicólogos. Entonces, identifica qué emociones has sentido en este tiempo, qué pensamientos también es importante que los descubras, ¿verdad? Porque sabemos que los pensamientos negativos, si nosotros no los trabajamos o no los hablamos, se van acumulando, y todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces es importante atender a tiempo. Veo que Isaías tiene la mano levantada, ¿puede ser?
¿No te estoy viendo, Sí, Isaías? acá justamente alguien nos está preguntando, ¿eso significa, Licen, que la depresión se puede prevenir? Sí podemos prevenir la depresión cuando nosotros identificamos los indicadores a tiempo y vamos a la consulta psicológica, ¿sí? La depresión no se soluciona con, como dicen los colombianos, la cantaleta, ¿verdad? A veces pensamos que cuando alguien está mal, está entrando en un cuadro depresivo, nosotros le decimos, vamos, ánimo, mira qué lindo día, y le decimos, pero ¿cómo vos podés estar mal si tenés todo? No puede ser. Y realmente esas opiniones no suman a la persona, sino que lo único que hacen es generar más sentimientos de culpa, porque vamos a ver que la culpa está asociada a los cuadros depresivos y obviamente cuando la culpa es muy grande, ahí la persona es que toma esa decisión que es muy drástica y no es una decisión saludable. Entonces, sí podemos prevenir la depresión. ¿Cómo nosotros prevenimos la depresión? Primeramente, conociéndonos, analizándonos, ¿verdad? Un poco cómo estamos sintiendo, y si llegamos a detectar algún indicador y atacamos a tiempo la situación, entonces ahí se empieza un trabajo terapéutico, no solamente psicológico, sino también psiquiátrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel cerebral nuestros neurotransmisores también empiezan a cambiar. Una persona que tiene depresión va a tener problemas con la serotonina. Al depresivo le falta ese neurotransmisor. Entonces, por eso tiene la persona que ir a consultar con el psiquiatra, que le va a dar la medicación correspondiente para que también, junto con el tratamiento psicológico, eso lleve a que la persona estabilizada, ¿verdad?, a nivel cerebral, también pueda recibir y tomar lo que se le dice en el tratamiento psicológico. Entonces, prevenimos también la depresión cuando nosotros hacemos actividades que nos generan placer, cuando nosotros tenemos un equilibrio también en nuestro mundo laboral y nuestro mundo recreativo. El ocio es necesario, la recreación es necesaria, y no solamente el exceso de responsabilidades. A veces caemos también en síndromes, como es el síndrome de burnout, de estrés laboral, ¿verdad?, donde la persona carga con muchas obligaciones y no continúa, ¿verdad?, teniendo un equilibrio, y esto produce también que a nivel cerebral se eleve el cortisol, que es la hormona del estrés, y ahí también aparece una desregularización hormonal que nos afecta en todo nuestro ser. Entonces, a ver, veo que Isaías tiene otra pregunta. Sí. Acá están consultando, dice, ¿cuáles son los primeros síntomas de depresión? Bueno, los primeros síntomas de depresión, primeramente, es el estado de ánimo triste que tiene que ser permanente 2 semanas de manera continua. Diferenciamos estar triste de estar depresivo. ¿Por qué? Yo puedo estar triste 1, 2 días, 3 días porque algo no me salió como yo esperaba, o porque tuve una situación difícil, como tenemos todos, ¿verdad? Lo que estamos acá mirando. Pero otra cosa es cuando ese estado de ánimo triste es continuo, no se va y aparece, como les dije, 2 semanas de manera continua mínimo. Además de eso aparecen problemas en lo que es el apetito. La persona que está en un cuadro depresivo no quiere comer, o dice, por ejemplo, que no siente hambre, o puede pasar lo contrario, come mucho, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que los extremos se ven en lo que es la depresión. También aparecen problemas en el sueño, aparece el insomnio, la hipersomnia, es decir, no duerme nada o duerme mucho. También los cambios de humor, ¿sí? Obviamente, a veces puede haber irritabilidad, la persona empieza a expresar, ¿verdad?, que se siente como un estorbo, aparecen lo que se llama en psicología ideas de minusvalía, ¿verdad? ¿Para qué vivo? Mi vida no tiene sentido, empiezan a decir muchos. Otra característica que se ve en la depresión es la anedonia, ¿sí? La anedonia es cuando la persona pierde el placer de realizar actividades que antes sí le generaban placer. Ejemplo, a una persona le gustaba mucho cocinar
y siempre hacía cosas para esperar a su familia, y ahora que está en un cuadro depresivo nos damos cuenta que no cocina, que no hace lo que le gusta, la vemos triste, que perdió el interés. También aparece otro síntoma que es la adinamia, que es la falta de movimiento, no le cuesta levantarse, quiere quedarse acostada la persona, no se siente bien, y encontramos también lo que es la astenia, es esa sensación generalizada de cansancio, de fatiga, de debilidad física, que obviamente, si nos ponemos a pensar, la persona se siente triste, el depresivo, no está comiendo bien, no está durmiendo bien, además perdió la satisfacción o el placer de hacer cosas que antes le gustaba, obviamente que se va a sentir desganado, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, si no duermo, las horas que tengo que dormir, me cuesta mucho estar con mis pensamientos activos. Imagínense una persona que no duerme y encima tiene todos estos cambios a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, esos son los síntomas que nosotros tenemos que detectar para saber que la persona está transitando una depresión. Isaías, tenías la mano levantada recién. Sí, acá nos están preguntando, ¿la ansiedad es parte de la depresión? La ansiedad también puede aparecer, porque cuando hablamos de ansiedad siempre lo relacionamos con, perdón, cuando hablamos de depresión lo relacionamos siempre con ansiedad, porque también encontramos lo que se llaman episodios mixtos, ¿sí? Que son personas que tienen depresión y que también tienen ansiedad. Una persona depresiva no significa que siempre vaya a tener ansiedad, pero esto se da muchas veces, y ahí es cuando hablamos de lo que son esos episodios mixtos, pero lo que hacemos nosotros, los psicólogos, identificamos qué es lo que está de base, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da primero? Si se dio primero la ansiedad o si se dio primero la depresión, entonces trabajamos en base a eso, porque ¿qué pasa? La persona que tiene ansiedad, después que experimenta, por ejemplo, un ataque de pánico o que experimenta algún tipo, ¿verdad?, de los trastornos de ansiedad, después se siente en el cuerpo cansada, se siente agobiada, llora, se angustia. Entonces, cuando va a la consulta te dice, vengo porque tengo depresión. Y cuando hacemos la evaluación psicológica nos damos cuenta que no es depresión, que es ansiedad lo que tenía, y que como es consecuencia de la ansiedad, se siente triste porque no puede controlar esa situación. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, pero vemos que sí, la depresión muchas veces también puede ir acompañada de ansiedad y viceversa. Isaías, veo que tenías... Ah, ¿qué? Sí, Sí. ahí mi micrófono. Sí, ahí te comento, Vivi. Nos están diciendo, ¿hay depresión sin llegar al suicidio? Sí, sí, por supuesto. Hay depresión sin tomar la decisión, ¿verdad?, de terminar con la vida, y gracias por esa pregunta. Están haciendo preguntas muy interesantes. Sí, por eso decíamos, ¿verdad?, que generalmente las depresiones, cuando son profundas, cuando no son tratadas, cuando la persona carga con todas esas emociones negativas que van apareciendo, ahí podemos pensar en que puede llegar a tomar una decisión así, pero si la depresión se toma a tiempo, se trabaja a tiempo, entonces no toma esa decisión la persona, ¿sí? En otros casos pasa que sí, y ahora vamos a estar viendo las diferentes también tipos de clasificaciones que podemos encontrar en cuanto a los que son las conductas de una persona suicida, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a diferenciar en qué estado está la persona, ¿sí? Tenemos que analizar qué tipo de pensamiento viene trayendo con respecto a lo que es la idea de quitarse la vida, y hace cuánto tiempo que tiene esa forma de pensar, ¿verdad? Porque tenemos que poder, lo que se llama en psicología, hacer la reestructuración cognitiva. En terapia se trabajan esos pensamientos.
se habla de lo que siente la persona y no se le tiene miedo a hablar de esto, porque un tema que tenemos con el suicidio es que está esa concepción de que hablar de esto es como fomentarlo, y no, todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando hablamos, estamos haciendo prevención. Hablar sobre esto sin asustarse, sin generar como que es algo prohibido, hablar sobre esto, también trae alivio, porque ahora en este momento somos 893 personas, vuelvo a agradecer la participación, pero de estas 893 personas, puede haber mucha gente que en este tiempo esté luchando con esos pensamientos. Pueden estar luchando con pensamientos o con deseos de decir, tiro la toalla, ya no le encuentro salida. Pero antes de seguir, yo quiero decirte que si vos sos una de esas personas, estás a tiempo, estás a tiempo. El grave problema que tenemos con la depresión y también con este tipo de pensamientos es creer que nuestros problemas van a ser permanentes, y capaz que vos hoy te encontrás en un momento donde estás atravesando una deuda económica grande, o estás viviendo un tiempo de separación, o te pasó que recibiste la noticia de una enfermedad que no esperabas, y pensás que este dolor que estás viviendo ahora va a ser permanente. Y yo quiero decirte que no, esto, lo que estás atravesando no va a ser permanente. Toda tribulación, todo problema es momentáneo. Todo tiene una fecha de vencimiento. Entonces, tenemos que poder interpretar las situaciones de la vida, ¿sí? De una manera correcta, no pensando que esto que sentimos es permanente. Se puede salir. Es más, a veces decimos esta frase, para todo problema hay una solución, y realmente no hay una solución, hay muchas soluciones. El tema es poder mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, y también acudir a los lugares correctos, y saber que con trabajo terapéutico, y sobre todo, y esto lo voy a decir sin que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? No hablamos de religión, sino que hablamos de una relación con Dios para los que eligen creer, ¿sí? Que nadie se ofenda, pero la fe es un factor fundamental para la prevención. Una persona con fe también puede experimentar depresión, ¿sí? No significa que porque uno tenga fe no va a pasar por esto, no, pero lo podemos sobrellevar de otra manera, con otras herramientas, con otra confianza, porque sabemos que los pensamientos y palabras de esperanza van a estar ahí, y no nos vamos a quedar sumergidos en la negatividad. Isaías, veo que tenés la mano levantada. Sí, acá nos están compartiendo justamente, Vivi. También dice, hay personas que no aparentan estar deprimidas, lo disimulan bien y al día siguiente supiste que tomó una decisión drástica. Sí, puede pasar esto también, puede pasar. El tema es conocer a la persona internamente, porque no es lo mismo que yo conozco una persona, por ejemplo, que es mi compañero de trabajo, donde sí comparto muchas horas, pero no todo el día, ¿verdad? Pero generalmente la persona que toma esa decisión da señales, va dando algún tipo de señal, en algún momento va a expresar algo referente, no es algo que se da drásticamente. Capaz que uno, porque, y esto es fundamental también, saber que como familiar o como compañero de trabajo, yo tengo que poder conocer un poco, ¿verdad?, a las personas que nos rodean. Sabemos que en lo laboral no vamos a conocer profundamente, o capaz que sí. Hay situaciones que capaz que sí, que la persona se abre. Pero si no sucede en lo laboral, esta persona generalmente va a comentar o va a dar alguna señal o algún indicio, porque esto no es de un momento para el otro, esto es un proceso que se va dando en la persona, a menos que tenga sí una enfermedad psicopatológica, ¿verdad? Vamos a ver que en distintos tipos de trastornos psicopatológicos se puede dar esta decisión,
por la impulsividad que mismo trae la patología. Pero en una persona, por ejemplo, que atraviesa depresión, ya nos está indicando que algo está pasando, ¿sí? Y ese disimular, ¿verdad? Ese no mostrar, es como una defensa también, porque da vergüenza hablar de esto. A nadie le gusta decir, estoy luchando con pensamientos negativos, o a nadie le gusta mostrarse mal porque hay miedo al que dirán. Lo mismo la consulta psicológica. Yo tengo pacientes que vienen a consultar, pero después de un proceso, de haber reflexionado y cuando ya no daban más. Y me dicen, ¿cómo yo voy a venir a consultar? Siempre pensando que van a poder con todo. Y realmente tenemos que perderle el miedo al que dirán. Obviamente no vamos a abrir nuestro corazón con cualquier persona, por eso buscamos profesionales con ética, ¿verdad? Con confidencialidad, que pueden escucharnos y que obviamente que están ahí para ayudarnos. Y entre paréntesis quiero recomendarles, ustedes saben que como funcionarios públicos tienen el beneficio de la fundación que pueden consultar de manera gratuita para ustedes y para su primer anillo familiar. Entonces, quiero que sepas, y otra vez lo voy a repetir, así como lo hice en la capacitación de depresión, voy a repetirlo varias veces, aunque parezca pesada. Si estás pasando por esto, si estás luchando, no pienses que estás solo, que estás sola, podés pedir ayuda, ¿sí? Y vamos al final a volver a reiterar los números telefónicos para que te agendes y ya puedas empezar a trabajar, ¿verdad? Todo esto que estás sintiendo interiormente y que por vergüenza, por culpa, por temor, no lo decimos. Entonces, es fundamental poder hablar sobre estas situaciones. Cuando hablamos de la temática del suicidio, tenemos que hacer una diferencia entre estos conceptos que estamos nombrando acá, ¿verdad? Vemos la diferenciación entre lo que es ideas suicidas, gestos suicidas, intentos de suicidio y el suicidio cuando es consumado, ¿sí? Los vamos a explicar un poco porque tiene diferentes niveles, ¿verdad? Y primero empezamos por lo que son las ideas suicidas, ¿sí? Perdón, ahí se me fue. Las ideas suicidas tienen que ver con esos pensamientos que aparecen, ¿verdad? Cuando uno piensa en cómo sería la vida si uno toma esa decisión, ¿verdad? De no estar más. Y ahí ese es el primer indicador para pedir ayuda, la idea suicida. Y todos en algún momento nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo sería cuando nosotros no estemos en este mundo? ¿O qué pasaría si? Pero una cosa es pensarlo, porque también sabemos que desde el psicoanálisis se habla que hay lo que se llama la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y es preguntarnos, ¿verdad?, acerca de esa idea de muerte que en algún momento todos, o cuando éramos niños, cuando nos enteramos la primera vez que alguien de nuestro entorno fallecía, un abuelo, una abuela, teníamos una ideación, ¿verdad?, de lo que es la muerte, y eso es algo normal, esperable. Ahora, el problema es cuando esas ideas empiezan a estar en tu mente, en tus pensamientos, y vos la detectás cada vez más, ¿verdad? Aparecen esas ideas de muerte, de empezar a querer planificar, por ejemplo, algo, o cómo sería, ¿verdad? Planificar esa situación. Y en esos momentos, por eso digo que si vos estás con alguna ideación suicida, con ideas de quitarte la vida, este es el momento de alarma, es el momento de alarma para poder pedir ayuda. ¿Por qué hablamos de que el espacio terapéutico, el espacio donde nosotros nos desahogamos, lloramos, es fundamental? Porque ustedes saben que llorar genera endorfinas cerebrales, y esto es un estado de bienestar cuando sacamos todo lo que nos carga. No está mal poder desahogarse, no está mal poder quebrantarse, poder llorar. Es un mecanismo que Dios nos dio, ¿verdad?, para poder sacar justamente a veces esas emociones que no le encontramos palabras. Entonces,
ese es el momento en que vos tenés que poder acercarte, poder pedir ayuda, cuando aparecen esas ideas que tienen que ver con quitarte la vida, ¿sí? Esto es diferente a lo que viene después, pero antes le doy la palabra a Isaías, que tiene algo para compartir. Acá están preguntando mucho qué hacer o cómo actuar en el caso de que la persona no esté queriendo la ayuda o se niegue a ser ayudado. Sí, esto es una pregunta que se reitera, ¿verdad? ¿Qué se hace si la persona no quiere? Bueno, nosotros podemos recomendarle siempre lo que es la ayuda profesional, ¿sí? No podemos ponernos tampoco en el lugar del terapeuta, tampoco, ¿verdad? No podemos decirle a la persona, habla conmigo, que yo te voy a dar herramientas, porque a veces no las tienen todas las personas las herramientas, pero sí los profesionales que están entrenados en este tipo de casos, porque ustedes saben que hay técnicas dentro de las terapias, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, donde se trabaja justamente la ideación suicida, se trabaja con herramientas que hacen que la persona pueda empezar a responderse diferentes preguntas. Hay técnicas que tienen que ver con, que se llaman diferentes tipos, hay una herramienta que está buenísima que se llama el kit de esperanza, donde uno hace un trabajo interno con la persona y le da herramientas, y en esa caja pone de repente palabras de aliento, pone cosas que a la persona le motivan a seguir. Entonces hay momentos donde cuando la persona empieza con esta ideación recurre a esa caja y empieza a recordar todos los motivos que tiene para seguir adelante, y eso también ayuda, así como las técnicas de poder reestructurar el pensamiento, cambiar el pensamiento que está teniendo acerca de lo que es la vida y el sentido de la vida. Entonces, como no todos manejan esas herramientas, siempre hay que recomendar la consulta. Si la persona no quiere, igual yo puedo estar presente, ¿verdad? Es decir, vos podés estar presente emocionalmente. ¿Cómo lo haces para poder ayudar? Acompañando. Hace poco escuchaba el testimonio de una persona que tuvo un intento de suicidio y decía: yo me sentía bien estando en el sofá de mi casa, y para mí lo que me hacía sentir mejor que nunca era que una persona que él quería se siente al lado de él y que no le diga nada, que se siente, que esté ahí, y que ese acompañamiento a la persona le hacía bien. Entonces, no siempre tenemos que estar hablando, dándole consejos a la persona si la persona está cerrada emocionalmente, sino que el acompañamiento, el saber que te tiene ahí o que sabe que puede contar contigo, también ayuda muchísimo. Pero saber que siempre que nosotros podamos sugerirle la consulta, va a llegar un momento que va a recurrir a vos y te va a decir: bueno, ¿sabés qué? Acompáñame, quiero ir, quiero hablar. Y llegar a primeramente tener esa empatía y decírselo siempre sin juzgar. Una cosa que tenemos que evitar es juzgar a la persona, porque cuando están en cuadros depresivos o están pasando por una situación complicada y nosotros los vemos con los síntomas y los indicadores de depresión, lo primero que tendemos a repetir es: ¿cómo vas a estar así si tenés todo, tenés familia, tenés casa, tenés auto? Y esto genera que la persona se cuestione, ¿verdad? Y diga: realmente soy un estorbo, realmente le estoy haciendo daño a los que me rodean. Y aumentamos el sentimiento de culpa. Entonces, no juzgamos a nadie, porque esto es para la vida, ¿verdad? No solo para una situación así. No podemos juzgar lo que siente la otra persona, no podemos juzgar el mundo interno, emocional, porque solo el que lo vive es el que puede decir: tengo todo para sentirme de esta manera. Entonces, apoyar, mostrar una presencia que sea física, que sea una presencia emocional, le va a ayudar mucho a la persona que esté pasando por esto. Isaías.
Acá están consultando acerca de que si aumenta el riesgo de depresión y suicidio en en las personas que pasaron por algún evento muy fuerte, como por ejemplo una violación. En muchos casos sí, son como factores de riesgo, a eso le llamamos factores de riesgo. Sí, porque cuando una persona no hizo su proceso, ¿verdad?, de sanidad interior, cuando hubo una violación, un abuso sexual, sobre todo si se dio en la infancia, donde la psiquis del niño no está preparada para asimilar lo que es un contenido sexual explícito, va a hacer que eso genere consecuencias, ¿sí? Y que el niño ya en un abuso sexual, aunque sabemos que él no tuvo la responsabilidad, o la adolescente o quien sea, igual tiene sentimientos de culpa. El niño experimenta un sentimiento de culpa fuerte y a veces se calla y se guarda eso. Y después tenemos que cuando son grandes, ¿verdad?, cuando son adultos, eso aparece, porque es algo que no está tratado. Y nuestro inconsciente guarda esa información si no la trabajás. Entonces, a mí me toca hacer evaluaciones psicológicas donde en los dibujos que hace la gente, ya sea adulto o niño, salen los indicadores de abuso sexual. Entonces, por más que una persona no lo diga, si el profesional psicólogo está entrenado y tiene un ojo clínico así detallado, se va a dar cuenta si esa persona vivió alguna situación de abuso en el pasado. Les comento, tuve un caso hace tiempo ya, que lo comento siempre porque fue un caso que a mí me llegó mucho, de una chica de 26 años que que vino a consultar porque tenía ataques de pánico, ¿sí?, trastornos de ansiedad. Cuando nosotros empezamos el trabajo terapéutico, ella no relacionaba con nada su ansiedad. Hicimos la evaluación y en la evaluación habían indicadores de abuso. Y cuando le pregunto sobre esto, ella me cuenta que en 2 oportunidades fue abusada sexualmente en la infancia por un familiar y que nunca le había contado a nadie, que nunca le había contado a nadie por vergüenza, ni a su mamá, ni a su hermana, a nadie. Entonces empezamos un trabajo terapéutico donde ella pudo sacar esa carga emocional al hablarlo, pudo también entrar en un proceso de perdón hacia ella misma por esa culpa que no era algo que ella había provocado, y después que trabajamos esto no tuvo más síntomas de ansiedad. Entonces vemos qué importante es poder entender que nuestro inconsciente no tiene tiempo. Entonces lo que vos pensaste que porque pasó hace tiempo ya lo olvidaste, en realidad está ahí si no lo trabajaste. No significa con esto que todos los trastornos de ansiedad estén relacionados a abusos sexuales, no es así. Este es un caso, pero hay otros casos donde los trastornos de ansiedad aparecen pero por otras circunstancias. Entonces no podemos, en psicología tenemos que saber que no hay recetas, no podemos decir blanco o negro, tenemos que conocer al paciente, conocer la historia de vida, entender qué problemática está viniendo y ahí nos vamos a ir adaptando. Pero sí es cierto que una persona que vivió algún evento traumático como una violación, un abuso, si no habla sobre lo que está sintiendo, puede entrar obviamente en un proceso de depresión y terminar tomando la decisión que no queremos, ¿verdad?, que tome, porque no tiene ningún beneficio y porque sabemos que trae muchas más consecuencias negativas. Isaías. Sí, acá también nos están preguntando acerca de los adolescentes que tienen comportamientos así que se aíslan, que se golpean contra la pared, que no duermen y que juegan muchos jueguitos y todo ese tipo de cosas. Sí, qué buena pregunta, gracias por esa pregunta. Importante que los padres estén atentos, los padres tienen que estar atentos. Con esto no estoy diciendo que tienen que tener un control excesivo ni que el adolescente se sienta amenazado. Cuando digo que tienen que estar atentos, los padres tienen que generar un espacio de confianza con los hijos, ¿sí? El problema, y que a mí me ha tocado atender diferentes adolescentes que
no logran ese vínculo de confianza porque tienen miedo a los padres y tienen miedo a los castigos o tienen miedo de fallarle a los padres. Entonces van cargando diferentes emociones. Recuerdo un caso de una adolescente que me tocó atender, que ella había tenido un evento donde había tomado con unas compañeritas y se había emborrachado. Entonces, ¿qué pasó? Después la mamá, como se había enterado, no la dejaba más reunirse para los trabajos en equipo y todo esto que hacían. Pero ella vino a consultar y me decía, yo le pedí perdón a mi mamá, yo nunca más volví a hacer eso, me equivoqué, lo reconozco, estoy arrepentida, pero mi mamá todo el tiempo me está recordando ese evento que yo ya no lo hago más. Y me dijo así, me siento tan mal porque cuando estoy mejor me lo recuerda y me dice, por ejemplo, no vas a ir a juntarte con tus compañeras porque seguro van a tomar, seguro se van a emborrachar. Y me dijo, estuve tan mal que a punto de tomarme un paquete de pastillas, me dijo, porque no aguanto más esta situación. Entonces yo pensaba y reflexionaba, qué diferente hubiese sido si esta mamá, por ejemplo, le daba un espacio de confianza, ¿sí? Y entendía, ¿verdad? Porque, a ver, los adolescentes tienen muchos cambios, ¿verdad? No van a ser perfectos, como ninguno de nosotros lo somos, ¿verdad? Van a tener que experimentar diferentes situaciones, están luchando con los cambios en el cuerpo, con las hormonas muchas veces revolucionadas. Entonces, lo mejor es que tu hijo o que tu hija, antes de ir a refugiarse en los brazos de otra persona, tenga la confianza de decir, mamá, me está pasando esto, mamá, me pasa lo otro, no me siento, o papá, ¿verdad? No me estoy sintiendo bien, siento que estoy haciendo mal en esto. Y ese vínculo es el que tenés que fomentar, no el vínculo de solamente la regla, ¿sí? Solamente cómo vos vas a hacer esto, porque vos no sabés hasta dónde le puede afectar a un adolescente ese juicio que podés estar emitiéndole. A veces hay padres que dicen, bueno, pero le tengo que poner un límite. Sí, el límite siempre es con escucha y con amor. El adolescente sabe lo que hace mal, sabe que está mal, pero qué bueno es que pueda compartirlo contigo y no que lo comparta con un extraño, porque al primero o a la primera que le brinde un espacio de contención, de afecto, y muchas veces así empiezan y se van de la casa o desaparecen todo un día, ¿verdad? Y vemos que son cosas que para nosotros, los adultos, no son tan importantes, pero para ellos son muy significativas. Entonces, en los adolescentes no es normal que estén todo el día encerrados en su pieza. No, sí, obviamente le gusta su espacio, le gusta tener sus amistades, jugar a los jueguitos, pero no se puede todo el día. No todo el día tienen que estar en eso. Uno como padre tiene que estar presente, preguntarle cómo se siente, hablar de estos temas. Es fundamental. ¿Qué opinás con respecto a esto? ¿Qué opinás con respecto a lo otro? Sí, a diferentes temas, ya sea la depresión, la ansiedad. Decirle también que pueden contar contigo, que vos no le vas a juzgar nunca, porque a veces los padres dicen, yo no te voy a juzgar nunca, soy tu mamá, tu papá, te amo, pero la primera cosa que ellos hacen mal, ahí ya vienen ahí a recalcarle, a decirle y a juzgarle. Y así no sirve, ¿verdad? Entonces es fundamental ganarse la confianza de los hijos o de los primos que tengas, o de hermanos o sobrinos, y que puedan tener ese espacio donde puedan tener esa confianza, ¿verdad? Porque ¿quién en la adolescencia no cometió alguna situación, ¿verdad?, que sabe que está mal, o que fueron los primeros momentos donde uno empezaba a vivir y a veces nos creemos cuando somos adolescentes que nos podemos llevar el mundo por delante? Y los adolescentes también tenemos que cuidar el tema de las redes sociales porque se comparan mucho con lo que ven en las redes sociales. Entonces también hablar de esto, que las redes sociales en realidad son la mentira más grande del siglo XXI, lo repito siempre, porque no es la realidad. En las redes sociales siempre son todos lindos, son todos divertidos, son todos felices, y la vida no es eso, la vida no es todo el día felicidad.
Entonces los adolescentes ven eso, y los grandes también, y se comparan, y como no alcanzan el estándar, a veces piensan que no son suficientes. Entonces, hablar de esto es prevenir. Isaías. Acá están consultando si un indicador de que una persona va a tomar esta decisión es el tema de hacerse daño a sí mismo, ya sea con cortes o cosas así. Excelente pregunta, gracias también por esa pregunta. Acá tenemos que diferenciar algo. Hay psicopatologías, sobre todo los trastornos de personalidad límite, donde esta conducta se repite, el tema del corte. Hay que diferenciar, por eso digo que hay que cuidar y conocer qué paciente, o sea, qué persona tenemos y de qué estamos hablando, de quién. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace, como hubo un tiempo donde se veía más el tema de los cortes, porque era una sensación, ¿verdad? O una necesidad de, el corte a veces genera que todo el dolor interno, emocional, por un momento se disipa y se pone en el cuerpo. Entonces la persona ya siente dolor en el cuerpo y eso supuestamente por el... A ver, no decimos que lo tienen que hacer, obviamente, pero lo que nos transmiten las personas que a veces utilizan el corte como un mecanismo es, lo hacen porque no quieren sentir el dolor interno, entonces su mente se enfoca en el dolor externo. Esa es una opción que no es positiva, ¿verdad? Que no hay que hacer, pero que sí se da, sobre todo en los trastornos de personalidad límite. Ahora, es diferente eso a la persona que intentó cortarse como un intento de suicidio, ¿sí? Es diferente hacerlo para no sentir un dolor emocional a intentarlo para ver si te quitas la vida o no. Por eso el tema de los cortes es muy delicado, pero sí son señales que si alguien hace eso necesita una ayuda psicológica, sea porque lo haga porque quiere disminuir el dolor interno o sea porque tuvo un intento de suicidio. Necesita atención y que vos estés observando qué es lo que está pasando con esa persona. Isaías. Sí, acá también nos están haciendo varias consultas acerca de las conductas de las personas jóvenes, los riesgos que aumentan también. Están comentándonos varias experiencias. Entre eso dice acá, si me guardas un momentito, Sí. dice, ¿qué manifestaciones presentan una persona que dice, bueno, hasta acá llegué, quiero hacerlo? Bueno, eso lo vamos a ver también dentro de un ratito, pero primero que nada, cuando empieza a expresar diferentes frases, como por ejemplo, esto, la vida no tiene sentido, porque ya mejor no me voy de este mundo. Bueno, no lo tomes como una situación de comentario nomás, ahí hay que prestarle atención. El aislamiento social, ya no se quiere relacionar con nadie, prefiere estar dentro de la casa, a veces aparece llanto desconsolado que no se sabe por dónde viene y la persona se cierra y va acumulando. Todos los síntomas que dijimos anteriormente, cambios en el apetito, no come o come mucho, no duerme, está siempre tratando de evitar diferentes situaciones, como les dije, sociales, y tienen muchos indicadores, ¿verdad? Pero cuando vemos generalmente los indicadores de depresión, ahí tenemos que justamente consultar. Eso nos habla de que si la depresión no se trata, entonces podemos terminar en una depresión profunda que trae como consecuencia que la persona tome esa decisión si no habla a tiempo de lo que está pasando. Vamos a ver dentro de un ratito bien los indicadores, pero como les decía, estamos diferenciando. ¿Se acuerda que dijimos que teníamos que diferenciar entre lo que eran las ideas suicidas que se pueden dar, pero después tenemos el gesto suicida, que no es lo mismo que el intento de suicidio. El gesto suicida es esa persona, por ejemplo, que busca un escape al dolor, ¿sí? Que te dice, por ejemplo, yo no me quería quitar la vida, quería dormir
por mucho tiempo porque este problema que tengo no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué pasa? Se toman muchas pastillas, pero no es porque quieren morir, es porque quieren dormir mucho y que mágicamente cuando se despiertan el problema esté resuelto. Y ese pensamiento inconsciente está. O también la persona que dice, bueno, y voy a consumir sustancias psicoactivas, drogas, porque esto me relaja y me hace olvidar del problema, y cuando se dio cuenta se pasó, ¿verdad?, más de lo que tenía pensado consumir y casi pierde la vida. Ese es el gesto suicida, la persona que quiere escapar al problema pero se le va la mano, ¿sí? Se le va la mano y no controla. Entonces, sabemos que la mayoría de la gente que tiene gestos suicidas no muere. Entonces ahí es cuando lo tenemos que llevar al servicio de urgencia, ¿verdad? Ahí se le hace, bueno, el lavaje de estómago, lo que corresponda médicamente, pero el problema es que ahí el trabajo con la familia es fundamental. Que no piensen los familiares que después que sale de ahí, ¿verdad?, de ese espacio donde tuvo todo ese tratamiento, que lo lleva a la casa y que se lo quiere llevar y que lo quiere contener. A veces no hay que hacer eso, hay que dejar que la persona esté internada y que haga el tratamiento. Es como con los pacientes que tienen adicción. ¿Qué pasa? Ven que mejoran después y los padres dicen, no, me lo llevo a mi casa porque ya está bien. Y no, todavía no, por eso hay que escuchar lo que te dice el médico, el psiquiatra, el psicólogo. Después que la persona tiene un gesto suicida, aunque no haya querido terminar con su vida, pero si se pasó, ¿verdad?, se le fue la mano con ese escape, entre comillas, que quería tener, hay que dejarlo muchas veces internado y que haga todo su tratamiento y no sacarlo antes de la cuenta, porque si no, esto perjudica. Entonces, tenés que saber esto, el gesto suicida no lo hace para llamar la atención, no digas más, este siempre quiere llamar la atención. Claro, la familia a veces se cansa y también se siente cargada emocionalmente, sino que es un pedido de ayuda. La persona con esa actitud te está pidiendo ayuda, está pidiendo que o se le interne o se le preste atención, ¿verdad? Pero no es que lo hace como una actuación. Tengo muchos familiares que me dicen, ay, lo está haciendo porque quiere que le miremos, ¿verdad? Lo que está haciendo es pidiéndote ayuda porque algo le está pasando y no te lo puede expresar o no tiene los recursos para comunicarlo. Entonces, vemos que los gestos suicidas se ven mucho más que los suicidios y, como decimos ahí, la familia tiene un papel importante. Entonces, vimos ideación suicida, gesto suicida, y ahora hablamos de intentos de suicidio o suicidio frustro o frustrado, ¿verdad? Que es lo mismo. Acá ya vemos que es un nivel más avanzado porque la persona está haciendo en el intento algo con la intención real de suicidarse, pero no lo logra. Acá estamos en otro nivel. Por eso hay que diferenciar, ¿verdad? Cuando una persona tiene un gesto suicida, no está intentando quitarse la vida, quiere salir de esa situación, ¿verdad? Pero cuando tiene un intento de suicidio, sí está queriendo atentar contra su vida, conscientemente. En este caso, como dice ahí, es muy probable que lo vuelva a intentar si no resuelve aquellos problemas que le llevaron a cometer el acto. Hay problemas detrás, hay adversidades detrás, hay frustraciones detrás de un intento de suicidio, y el objetivo en la terapia es conocer los por qué y también cambiar los pensamientos a través de lo que es la reestructuración cognitiva. Isaías. Acá nos están consultando cómo explicar a una niña que su mamá se suicidó y ella la vio colgada. Me pide respuestas que no tengo y no sé cómo manejar la situación. Es mi amiga la que se suicidó y yo la encontré así. Qué fuerte. Muy fuerte lo que estás comentando y gracias por compartir esto. Bueno, primeramente tenemos que ver en qué edad tiene la niña. No es lo mismo hablar con un niño de 5 años que hablar con un niño de 10. Entonces, lo más importante es
que esa niña tenga asistencia psicológica, que tenga sí o sí asistencia psicológica, porque pueden aparecer síntomas del estrés postraumático. ¿Qué significa el estrés postraumático? Que los niños generalmente van a soñar con el episodio, van a tener pesadillas, van a tener justamente esa sensación, lo que se llama el flashback, es revivir eso, aunque ya hace tiempo que pasó. Entonces, no puede esa niña estar sin contención psicológica, lo necesita. ¿Necesita una Y, evaluación? Sí, perdón. perdón que te interrumpa, 10 Sí. años me dicen que tiene la niña. Bien, bien, 10 años. Bueno, ¿sabés por qué necesita la contención psicológica? Porque las preguntas que te hace, vos tenés que pasárselas al profesional. Entonces, en terapia, los niños resuelven hablando y muchas veces jugando. El juego simbólico ayuda a elaborar los traumas. Entonces, hay que permitirle jugar, hay que permitirle que elabore lo que es el duelo. ¿Y qué pasa cuando hay un suicidio? El duelo, la elaboración del duelo no es similar a la de una persona con la cual nosotros teníamos de repente la preparación, como una persona que está con una enfermedad terminal, o alguien que ya sabemos, un abuelito, una abuelita, que sabemos que en algún momento va a partir, ¿verdad? Pero el suicidio genera en la gente que queda, ¿verdad?, sentimientos, inconscientemente dos tipos de sentimientos. La culpa, porque piensan por qué no hice algo antes, y en los niños también se ve, y el sentimiento de rabia hacia la persona que partió. No digo que este sentimiento o estas emociones sean conscientes, a veces hay que escarbar en la persona, pero siempre hay un reclamo hacia aquel familiar que se fue, ¿verdad? Y que nos dejó, ¿verdad?, todo un valle de dolor, de lágrimas, de sentimientos que no podemos manejar. Y en los niños eso se potencia porque los niños tienen esa como tendencia a culparse por las situaciones, ¿verdad? Porque justamente según el estadio del desarrollo cognitivo del niño, es que a veces tiene un pensamiento más egocéntrico y todo lo relaciona con él. Entonces le cuesta poder diferenciarse de la problemática como lo hacemos los adultos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? También saber que hay que poder hablar, ¿verdad? Siempre tratando de que el niño pueda expresar lo que siente, no frenarle, no decirle de esto no se habla, no explicarle, podés buscar las palabras según las preguntas que te haga, las palabras que suenen, que transmitan más tranquilidad. Por eso es importante que vos tengas esas preguntas bien claras y que se las transmitas al profesional que le esté haciendo el seguimiento. Entonces el profesional va a buscar la manera de darle respuestas, ya sea a través del juego, a través de técnicas, a través de dibujos que se pueden hacer con lo proyectivo, y no cargues vos con la responsabilidad, ¿verdad?, de querer dar respuestas, ¿verdad?, cuando sabemos que a veces se hace muy difícil porque a vos también te afecta. Si vos eras cercana a la persona, seguro que hay momentos que te querés quebrar, que necesitas llorar, y en esos momentos también se recomienda que si vio la situación, que la trabajen, ¿sí? Los niños, a veces nosotros nos asustamos, decimos cómo lo va a tomar, y a veces lo toman mucho más rápido y lo procesan más rápido que los adultos. Así que no hay que tenerle miedo a hablar del tema. No sé, Isaías, si tenemos algo más. Podemos continuar un poquito más. Bien. Bueno, entonces el intento de suicidio tiene que ver cuando la persona ya conscientemente quiere quitarse la vida, y obviamente el suicidio es el acto por el cual una persona provoca intencionalmente su propia muerte. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta: la persona no quiere matarse, lo que quiere es matar una situación que lo aqueja. Puede ser una,
o puede ser muchas, todas juntas, como vimos en la imagen del vaso, ese video que está espectacular para representar las diferentes problemáticas. El agua tiene que ver con esas problemáticas que vamos acumulando, y que a veces, como no encontramos una solución, pensamos que no hay salida, que no va a haber un futuro en lo que estamos viviendo, pero la realidad es que eso no es así. Para cada problema no hay una solución, hay múltiples soluciones, aunque sea lo peor que estés viviendo. Si te conoces, si podés tener esa oportunidad de lo que es la reflexión personal y la consulta, te vas a dar cuenta que eso se trabaja y que podés encontrarle una respuesta a lo que estás pasando. Entonces, al no poder ver la salida de esa situación, empiezan a generarse pensamientos de ira, de culpa, de impotencia, pero en vez de sacarlo afuera, empieza toda esa culpa, esa ira contra uno mismo. Entonces la persona empieza a culparse, ¿verdad? Esto me pasó porque dije tal cosa, porque no di todo de mí, tengo esta situación económica que no la puedo solucionar, ¿para qué me metí en esta deuda? Entonces empieza a culparse y no se perdona, cosas del pasado o de su presente, errores. Y si vos estás pasando por esto, por culpas y acusación, yo quiero decirte que tenés que poder empezar a pensar en el proceso de perdonarte, ¿sí? Nadie hace las cosas perfecto en todas las áreas de su vida. Siempre hay momentos donde nos podemos equivocar, donde podemos sin querer o a veces queriendo lastimamos a otras personas, pero acá no hay nadie de los 943 que estamos que haya hecho todo bien o haya dicho todo nunca sin herir a alguien. Entonces, el perdón hacia uno mismo es prevención. Saber que uno es un ser humano y que también tiene errores, pero cuando los acepta y cuando busca ayuda, entonces tiene que poder saber y ser flexible, porque si uno no se perdona a sí mismo, entonces tampoco va a poder perdonar a los demás. Y la falta de perdón es la raíz de la mayoría de los problemas emocionales. Entonces, no hay situación tan grande o tan mala que no se pueda perdonar. Lo que hay es un corazón que está dispuesto a perdonar y a perdonarse, y hay corazones que son duros que no dan ese paso. Entonces, el poder reconciliarte con vos misma, con vos mismo, el poder amarte a vos misma, a vos mismo, también va a hacer que vos ames a los demás. Como dice lo que es esa palabra, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cómo vas a amar a los demás si vos primeramente no te valorás ni te amás? Entonces, hay gente que tiene esta problemática, que se identifica con un fracaso o que se identifica con un problema que no pudo resolver. Entonces, tenés que saber que vos no sos ese fracaso económico, esa deuda que no podés pagar, vos no sos tampoco esa separación que viviste o esa problemática que tenés en lo laboral. No, nosotros vivimos situaciones en la vida por malas decisiones o buenas decisiones que tomamos, pero no significa que vos seas ese fracaso o ese problema. Esa es una situación temporal que también va a terminar. Sí, y lo que vos tenés que hacer en ese tiempo que se te recomienda es no identificarte con el problema, no identificarte con el problema. Vos sos más que un error, sos más que una problemática, y eso implica que vos te mires a sí mismo de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La persona con culpa tiene pensamientos de derrota y se siente que es un estorbo. Por eso toma esa decisión, porque piensa, si yo desaparezco, entonces no voy a ser una carga para los demás. Y esto es todo lo contrario. Cuando uno toma esa decisión, el dolor aumenta muchísimo más en las personas que le rodean. Isaías. Acá dice, ¿cómo se puede distinguir cuando es verdad y cuando es una manipulación en una persona adulta mayor que dice frecuentemente que se quiere matar? Bueno, yo no considero que sea una manipulación cuando alguien está diciendo ese tipo de cosas.
Uno puede interpretar que es una manipulación, pero si ese pensamiento, si la persona lo está diciendo es porque ese pensamiento se cruzó en algún momento por la persona. Entonces, si el pensamiento aparece y si la persona lo expresa, es porque hay que prestarle atención. No importa. No importa si es mayor o es menor. Lo que importa es poder prestarle atención, porque lo que nosotros creemos que es actuación o que es manipulación, puede un día no serlo, y el día que vos pensás que no pasa nada, pasa. Entonces no creamos, no tenemos que creer que todo es manipulación. Si la persona lo dice es porque lo pensó, y si lo pensó, entonces la ideación en algún momento se hace visible. Bueno, vemos tres niveles. Uno, primero la consideración de la posibilidad de quitarse la vida. Tres niveles antes de tomar esa decisión. No es que viene de un día para el otro, por eso decimos que se puede prevenir. Primero la persona empieza a considerar. Segundo, aparece la ambivalencia. La persona evalúa los pros y los contras y obviamente cuando tomó la decisión ya no se puede volver atrás. Entonces vemos cómo es un camino que la persona va construyendo, ¿verdad? Cuando no encuentra una respuesta y cuando no pide ayuda a tiempo. Aparecen factores de riesgo, ¿sí? Generalmente vemos la historia familiar de la persona, si es una persona donde la historia, los antecedentes, hay alguien que ya cometió, ¿verdad? Lo que es esa situación, ¿verdad? De atentar contra su vida. No significa que porque haya alguna persona que lo hizo siempre se va a repetir hereditariamente. No significa que pase, pero sí es cierto que hay un componente ahí que hasta la tercera y cuarta generación se puede llegar a ver alguna situación de personas que atraviesen por eso, pero digo, no siempre pasa, pero en algunos casos se da más. Entonces hay que estar atento. Hay enfermedades mentales que no son tratadas y que pueden desencadenar un suicidio, como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad. Por eso acá la medicación es fundamental, la medicación con el profesional psiquiatra, siempre hay que prestarle atención. También otro factor que nos indica es el haber cometido los gestos suicidas que ya hablamos. Las personas que tienen anorexia también hay que prestarle atención, el alcoholismo, el consumo de sustancias. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a esto? Porque el alcoholismo desinhibe la estructura, ¿verdad? O sea, el sistema nervioso central. Entonces la persona se siente más desinhibida y empieza la impulsividad, y estando en una situación, ¿verdad?, de abuso de sustancias, por la impulsividad puede llegar a tomar esta decisión estando no en su sano juicio, ¿verdad? Por eso hay que poder identificar como factores de riesgo. Y ahora vamos a hablar un poquito del verdadero falso. Esto tenemos que poder sacarnos los prejuicios. Hablar de suicidio puede fomentarlo, dicen muchas personas. Esto es falso. Esto es falso, porque hablar alivia cuando nosotros, por ejemplo, vemos pacientes que consultan y uno le pregunta, ¿verdad? ¿Y tuviste algún pensamiento relacionado con la muerte, con quitarte la vida? Te dicen, sí, realmente sí. ¿Pero por qué te lo dicen? Porque vos tu respuesta no es ¿tuviste, o tu pregunta no es, ¿tuviste algún pensamiento de quitarte la vida así con dramatismo? No, como lo hablamos de una manera normal y cotidiana, la persona al sentirse comprendida siente un alivio, dice, bueno, está bien, te voy a contar, me sentía así, se me cruzó. Entonces, hay gente que no quiere hablar de esto por el miedo a sentirse juzgado. Entonces, hablar con naturalidad estos temas es importante, ¿sí? Sin demostrar demasiada, como se dice, asombro, ¿verdad? Sino tomarlo como algo para tratarlo y no para hacerle sentir que está teniendo un pensamiento prohibido. Sí, no está bueno, ¿verdad? Pero si lo tiene, es mejor que lo diga que se lo guarde.
otro pensamiento que es falso. El que dice o amenaza con que se va a matar, no lo hace. Eso que decimos, perro que ladra no muerde, vendría a ser eso, ¿no? Ah, si dice que lo va a hacer, no lo hace. No, es falso, porque cuando una persona dice, está manifestando una intención y ya pasó por su mente ese pensamiento, entonces hay que atender y no descuidarse. Espero que se esté entendiendo hasta acá. Después tenemos el otro verdadero falso, ¿no? Que dice, cuando una persona da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Si lo hizo una vez y no pasó nada, está fuera de peligro. Esto es falso. No tenemos que descansar en pensar que porque una vez intentó y no pudo, entonces ya nunca más lo va a hacer. En realidad, como dice ahí, es uno de los momentos más complejos, la persona se encuentra frágil y sigue estando en situación de riesgo, por eso lo clave, lo que nosotros deberíamos hacer es seguir acompañándole a esta persona. Y tenemos que saber acá una respuesta a una de las preguntas que nos hicieron al principio, cuáles son las señales de alerta. Saber que el suicidio no es un acto repentino, no es un acto repentino. Esto es un proceso, a menos que la persona tenga alguna enfermedad mental de base que no trató. Entonces, ¿a qué nosotros tenemos que prestarle atención? ¿A qué tenemos que prestarle atención? Primeramente, al aislamiento de la persona, ¿sí? Ese aislamiento donde antes se reunía seguido y después no lo vimos más, ese retraimiento, vemos que la persona manifiesta desinterés, desmotivación, el llanto inconsolable, ¿verdad? Sobre todo, también tenemos que saber que en la adolescencia se ve mucho esto, y los adolescentes son una población de riesgo que generalmente se ve mucho esto de tomar estas decisiones. Por eso les decía que el estar presentes emocionalmente, el dar ese espacio de confianza va a hacer que ellos se sientan entendidos, ¿sí? La desesperanza, las ideas negativas persistentes, no voy a salir de esto, siempre lo mismo, me siento igual, no cambia mi situación, también nos habla de indicadores. Y obviamente el sentimiento de tristeza constante. Si una persona todo el tiempo está sintiéndose triste, si está sintiéndose angustiada, obviamente que no quiere sentirse de esta manera, ¿verdad? Pero tenemos que saber que la tristeza, el dolor, son emociones que las podemos tratar, ¿verdad? O también no las podemos reprimir, hay que poder sacarlas afuera, pero cuando esto ya se hace constante, como les decía, mínimo 2 semanas de manera continua, entonces es una señal de alerta ante algo que pueda pasar, ¿verdad? Que es lo que nosotros no queremos. Sentimientos de debilidad, ¿sí? Sentimientos de soledad, de fracaso, como les dije. Un problema que vos hayas tenido, un fracaso, entre paréntesis, perdón, entre comillas, porque el fracaso en realidad no es un concepto del cual nosotros nos podemos tomar, porque los fracasos en realidad son aprendizajes en la vida. Pensamos que algo que no nos salió como esperábamos era algo que nos determina o que nos estanca, y esos son los pensamientos que hay que cambiar. El fracaso en realidad no es tal fracaso si vos lo tomás para aprender y no repetir la situación. Entonces eso también genera esperanza y genera fe para una persona que pueda pensar que lo que ya vivió le determinó, que no hay salida, que no va a tener un futuro, y esas son mentiras que tenemos que poder derribarlas, que podemos tener que renunciar a esos pensamientos, y cuando cambiamos esos pensamientos y tenemos nuestro trabajo interno, nos damos cuenta de que hay mucho más todavía, que mientras hay vida hay esperanza. Isaías. Acá nos preguntan, ¿qué hacer o cómo tratar la situación cuando le encontrás a la persona en el acto? Bueno, primeramente hay que ver qué tipo
de acto, ¿verdad? No es lo mismo encontrar una persona que se tomó un montón de pastillas y se acostó, a una persona que de repente lo hace de otra manera, ¿sí? Tampoco voy a profundizar en las diferentes formas que podemos encontrar, pero en todo momento lo primero es llevarlo a un centro de salud, ya sea porque consumió más de lo normal o porque intentó de otra forma. Tenés que llevarlo al hospital y tenés que aceptar la internación de esa persona, ¿sí? Tiene que poder tener un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y también actuar rápido. Si lo viste en ese momento o si la viste en esa situación, lo más importante es actuar rápido y llevar a un centro de salud, ¿sí? No dejarla a la persona, no ponerte a hablarle ni darle consejos, hay que llevarlo directamente. Y actuar rápido es lo que se recomienda. Y después lo demás va según la persona, según la historia y según las problemáticas que presenta con relación a lo que intentó, ¿verdad? Porque siempre hay problemáticas que están debajo de ese acto. Esa es la manifestación de un montón de cargas emocionales que puede tener la persona. ¿Qué más tenemos, Isaías? Acá están preguntando si es más fuerte la tendencia al suicidio durante el duelo y por qué. Sí, puede pasar, porque en los duelos esa falta o esa pérdida, y cuando digo duelo no me refiero solamente al fallecimiento de una persona. Un duelo puede ser una separación, un duelo puede ser la pérdida de un trabajo. ¿Qué pasa? Esa sensación de pérdida, si nosotros no dejamos experimentar lo que es el paso de las etapas del duelo, porque el duelo tiene diferentes etapas que no se dan de forma lineal. El duelo tiene etapas donde podemos en un día tener 3 de las etapas y en otro día podemos experimentarlas todas. Tiene la negación, tiene, bueno, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación, ¿verdad? De que algo cambió y que ahora tenemos que empezar de nuevo con lo que quedó, la resiliencia, que es poder levantarnos cuando pasa algo que no esperamos, pero sí es cierto que la gente que está atravesando una situación de duelo siente tanto dolor interno que a veces tiene el deseo de irse con el ser querido. Pero esto tampoco sucede, ¿verdad? De esta forma, porque esos son pensamientos que nosotros tenemos, pero ahí también la persona en duelo necesita el acompañamiento terapéutico porque ahí encontramos todos los motivos, ¿verdad? Que son todos válidos para continuar, y también te transmitimos la idea de que este dolor que estás viviendo, no lo digo que vas a superarlo, porque a veces hay duelos en los cuales, aunque pasa el tiempo, recordamos, ¿verdad?, a la persona y a veces nos quebramos, pero cuando una persona no puede elaborar el duelo, hablamos de un duelo patológico, que la persona se queda estancada en esa situación y parece que se terminó su vida el día que se fue el ser querido. Entonces ahí necesita contención psicológica y también además de esa contención psicológica, el poder saber de que todo tiene un proceso, que todo tiene un tiempo y que se atraviesan diferentes etapas que en algún momento van a terminar en la aceptación y en el poder reconstruir con lo que quedó. No sé si se entendió la respuesta, pero sí pasa que en el duelo uno se siente más vulnerable y piensa que se soluciona tomando estas decisiones, pero te digo y te reitero que no se soluciona nada. Bueno, ¿qué tenés que atender también? Que la persona con indicadores, ¿verdad?, va a mostrar también dificultades para dormir, para comer, y empezar a decir dichos como me voy a suicidar, desearía estar muerto o desearía no haber nacido. Esto es algo para atender.
También otro indicador es cuando la persona empieza a regalar las pertenencias, cosas importantes para la persona y nosotros nos damos cuenta que parece que está regalando todo, que empieza a despedirse como si no nos fuese a ver de nuevo. ¿Qué hacer, verdad, en estos momentos? Bueno, no tener miedo a abordar el tema. No tengas miedo a preguntar. Si vos ves esos indicadores, háblale, decile, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en terminar con tu vida? ¿Qué es lo que pasa? Quiero hablar contigo. Acercarlo a un profesional, estar presente emocionalmente y acompañar. Qué importante es esto, acompañar a la persona que realice actividades placenteras y actividad física. Conozco en diferentes instituciones, en hospitales, donde se arman grupos, ¿verdad? En personas que están con depresión, se reúnen, ¿verdad? Y salen a caminar. Y después llegan mejor a su casa. Buscan actividades que le generen también el poder distenderse. La actividad física fundamental y, repito, sin que nadie se ofenda, la ayuda espiritual. Y me refiero a la ayuda espiritual al poder acercarte a una iglesia, al poder recibir palabras de ánimo, al poder también entregar tus cargas, tus problemas y también despojarte de todo eso. ¿Por qué? No estamos hablando, reitero, de religión, no me refiero a ninguna religión, me refiero a una relación con Dios para los que creen, porque cuando uno entrega sus cargas a Dios, cuando uno decide confiar, entonces realmente empieza a poder descansar de otra manera. No es lo mismo luchar con tus fuerzas que luchar ante esta situación con un apoyo espiritual. No es lo mismo luchar con las fuerzas que Dios te da, ¿verdad? Sabemos que el mundo espiritual es real, sabemos que pasan cosas en donde nosotros creemos y sabemos que la oración tiene poder, la oración te ayuda, las palabras también que nosotros recibimos y escuchamos de los demás nos levantan, nos alientan, y todavía no he conocido a alguien que me diga, después de orar, después de leer un versículo bíblico donde me dice que todo lo puedo. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que se las comparto, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno cree, si uno tiene fe, sabe que todo lo puede. Entonces ya ahí no te quedás pensando en que no tenés solución, sino que vas a poder. Y son palabras de aliento. Por eso te animo a que puedas conectarte con lo que es esa parte espiritual, recibir esas palabras de aliento, saber que se puede salir adelante y se sale más rápido cuando vos realmente te acercás a Dios y buscás esa sanidad interior. Por supuesto, la ayuda profesional psicológica, psiquiátrica, porque la serotonina, que es lo que le falta a la persona depresiva, es necesario poder recuperarla a través de la medicación del psiquiatra y saber que no estás solo, que no estás sola y que siempre hay momentos donde necesitamos poder hablar. Hablar es prevenir y mañana, cuando tengamos nuestra segunda capacitación, vamos a estar profundizando en otros aspectos que hoy no pudimos, vamos a estar hablando también un poco de lo que implican los familiares que quedan, así que le quiero dar la palabra a Isaías, no sé si hay alguna pregunta, algo. Sí, acá nos preguntan por qué una persona que ya intentó sacarse la vida quiere volver a intentar. Y porque todavía tiene que hacer el proceso de poder encontrarle el sentido a la vida. Tiene que poder encontrar el espacio para poder sanar, y si vuelve a intentarlo es porque todavía le falta más tiempo de tratamiento, le falta poder transcurrir un tiempo, tiene que pasar un tiempo donde la persona todavía se nota que no reestructuró sus pensamientos, por eso va a volver a intentar, pero tenemos que poder acercarlo a un profesional. ¿Tenemos algo más, Isaías? Acá nos están preguntando si una persona llama a avisar por cualquier medio, en este caso videollamada, por ejemplo, y amenaza de suicidio, ya mostrando lo que va a hacer. ¿Eso es ya el intento? ¿Es depresión? ¿Es manipulación? ¿Cómo se puede tomar?
No, manipulación no. Si una persona hace eso, hay que ir, te está pidiendo ayuda. Te está pidiendo, te está diciendo con ese acto, no estoy pudiendo con mi vida, no estoy pudiendo conmigo misma, conmigo mismo. Tenés que ir, tenés que estar. Y más si te lo avisa, no, no es manipulación. Más si tiene todo preparado. Yo no considero que una persona que llegue a ese punto te quiera manipular, a menos que tenga un trastorno psicopatológico, ahí sí puede pasar. Pero igual de todas formas, nosotros no sabemos lo que puede hacer la persona, por eso hay que estar y bueno, ya si la persona te está manipulando o no, eso queda a criterio, ¿verdad? Del que lo hace o que lo dice, pero generalmente no es manipulación, generalmente si lo dice es porque lo pensó y más si tiene todo preparado, así que prestale atención, prestale atención. ¿Qué más tenemos, Isaías? Acá dice, está comprobado ya científicamente que el área espiritual del ser humano es clave en el día a día de las personas, independientemente a lo que crea. Totalmente. Sí, somos cuerpo, alma y espíritu y fomentar lo que es el trabajo espiritual, así como fomentamos el trabajo en el cuerpo, así como también fomentamos el trabajo psicológico, cuidarnos todas esas áreas es muy importante. Y lo espiritual te recomendamos que te acerques a una iglesia, que te acerques a personas que compartan lo que es la palabra que nos fortalece y que nos alienta y sobre todo tener ese espacio para ser escuchado, que es la parte psicológica y psiquiátrica. ¿Qué más tenemos, Isaías? Acá dice, por lo general cuando vemos en adolescentes cómo abordar con los padres responden que es solo para llamar la atención. Bueno, creo que después de esta capacitación podemos reflexionar de que no es así, no es de esa manera. Y en la adolescencia es cuanto más tenemos que poder indagar sobre esto. A ver, acá otro comentario más que nos están haciendo. Si me guardas un ratito. Acá dice, si una persona tiene deseos de vivir, o sea, creo que no tiene pensamientos suicidas o puede realmente generarse un pensamiento de querer quitarse la vida. Isa, te voy a pedir que me la repitas, porfa, si podés. Porque se me frenó un poquito ahí, no pude escuchar bien. Prende tu micro, porfa. Ahí está. Acá, en teoría, se me fue acá, dice, en teoría una persona que tiene miedo extremo a la muerte no debería pensar en suicidarse, pues quiere seguir viviendo. ¿Esto es así o puede llegar a concretar un suicidio? Bueno, generalmente si hay miedo a la muerte, tenemos que tener cuidado, porque a veces eso genera también ansiedad. Pero si tienen miedo, lo más probable es que no, que se aleje de todo esto. Al contrario, que rechace. Pero tampoco tener miedo a la muerte es algo saludable, ¿verdad? Es también poder hablar sobre por qué tengo miedo, porque también les animo a que puedan acercarse a lo que es lo espiritual, porque cuando tenemos fe, entonces entramos en lo que es pensar, por ejemplo, en lo que viene después de la muerte, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una vida después de esta para los que creemos y tenemos fe. Entonces, también trabajar esos pensamientos de por qué yo le tengo miedo, porque generalmente le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, cuando conocemos o nos informamos acerca de lo que creemos, entonces ahí ya vamos perdiéndole ese temor a la muerte, porque vivir con miedo tampoco es algo bueno.